Buen día, mi nombre es María Mendoza y el día de hoy le voy a hablar acerca de abdomen agudo y síndrome compartimental abdominal. El abdomen agudo es un síndrome de origen múltiple. Este está caracterizado por dolor abdominal intenso y en general se encuentra comprometido la salud del paciente. En cuanto a la epidemiología de esta patología, en Estados Unidos la tasa de dolor abdominal oscila entre el 18 y 42%. En pacientes mayores de 65 años alcanza una tasa de hasta de 63% aproximadamente. En México, las tres primeras causas de abdomen agudo son apendicitis aguda, colecistitis aguda y obstrucción intestinal. La etiología, la causa de esta patología, cuando se encuentra afectado el contenido intestinal, hablamos de, puede ser patología gastroduodenal, podemos hablar de enfermedad ulceropéptica y una gastritis. Cuando hablamos de patologías intestinales, hablamos de una dilatación intestinal, pseudo-obstrucción intestinal, colon irritable, enfermedad inflamatoria, bien sea una colitis ulcerosa, hablamos de un megacolon tóxico, diverticulitis aguda, colitis pseudomembranosa, tuberculosis y gastroenteritis eosinófila. Cuando hablamos de alguna patología hepática, podemos hablar acerca de una hepatitis viral aguda, hepatitis tóxica y síndrome de Budd-Chiari. Cuando hablamos de alguna patología pancreática, podemos referirnos, puede ser alguna pancreatitis aguda o pancreatitis crónica reagudizada. Y cuando se habla de una patología del mesenterio, puede ser una paniculitis mesentérica, mesenteritis retráctil y una carcinomatosis mesentérica. La causa de esta patología, cuando se refiere a afecciones de las paredes de los intestinos, pueden ser por hematomas, infecciones o por traumatismo. La clasificación del abdomen agudo. Se clasifica en tres tipos: abdomen agudo inflamatorio, infeccioso o peritonitis. Es producido en el medio por tres causas frecuentes: apendicitis aguda, colecistitis aguda y diverticulitis. Cuando el otro tipo de clasificación es abdomen agudo hemorrágico. Es producido por algún tipo de traumatismo, bien sea en un traumatismo abdominal, un embarazo ectópico roto, una ruptura espontánea de hígado cirrótico o tumoral. Y la última clasificación es abdomen agudo obstructivo. Se presenta frecuentemente por bridas o adherencias, pólvulos de intestino grueso y cáncer de colon. La fisiopatología del abdomen agudo, debemos recordar que el dolor abdominal es el síntoma cardinal de este tipo de patología, y puede ser de tres tipos: visceral, somático y referido. Cuando hablamos del dolor visceral, se origina por estímulo del peritoneo visceral a través de sus receptores y es transmitido por vía simpática a las asas dorsales de la médula y por allí a los centros nerviosos superiores. Se produce por estiramiento o por contracción de una víscera hueca. También puede producirse por distensión de la cápsula de un órgano macizo o por isquemia e inflamación. Es sordo, mal localizado y puede ser percibido en el abdomen a distancia de la víscera afectada. El dolor somático es originado por estímulo del peritoneo parietal. La raíz del mesenterio y la pared abdominal y las fibras somáticas de los nervios espirales lo transportan hacia la médula. Se localiza justamente en el sitio donde está la lesión. Y este tipo de dolor se refiere como intenso, de aparición brusca y se agudiza con los movimientos. El dolor referido se origina en estructuras viscerales y musculares. Es conducido por los axones propioceptivos y terminales del asta dorsal. Allí también convergen los estímulos producidos por los axones somáticos aferentes de la piel. Y el cerebro no discrimina cuál axón ingresa al estímulo y proyecta la sensación a la piel. ¿Cuáles son los mecanismos que producen el dolor abdominal?
existe una inflamación del peritoneo parietal. Este tipo de dolor es constante, de referencia exacta, ya que se localiza en la zona que está afectada. La intensidad de este tipo de dolor depende del tipo y la cantidad de noxa que esté frente a los que se expone la superficie peritoneal. Por ejemplo, está la liberación súbita de la cavidad peritoneal de líquido gástrico ácido y estéril. Produce mayor dolor que la materia fecal, que esta es neutra y contaminada. La secreción pancreática produce más dolor e inflamación que la misma cantidad de bilis estéril que no contiene enzimas como la secreción pancreática. El dolor de la inflamación peritoneal aumenta invariablemente con las modificaciones de posición, es decir, con los cambios de posición que hace el paciente. Por eso se manifiesta en el examen físico al momento de la palpación, bien sea por compresión o descompresión. También se manifiesta con la tos o estornudos, motivo por el cual en el paciente con peritonitis tiende a estar quietos en la cama, a diferencia del paciente que presenta dolor tipo cólico, que sí paciente está inquieto. Cuando es por obstrucción de víscera hueca, este tipo de dolor es espasmódico, que se produce por obstrucción del intestino delgado y se suele localizar a nivel del peri o supraumbilical, y es de carácter difuso. Cuando el intestino comienza a dilatarse, la naturaleza espasmódica del dolor es menos evidente. Cuando la obstrucción es por estrangulación, el dolor puede irradiarse hacia la zona lumbar inferior. Por tracción del mesenterio, cuando la distensión es colónica, el dolor es de menor intensidad e irradia a las zonas lumbares. El dolor por dilatación de los conductos pancreáticos es de localización similar a la distensión coledociana, con la diferencia de que este aumenta con el decúbito y se alivia a la posición erecta. La obstrucción de la vejiga produce dolor de poca intensidad, pero es molesta y constante en el hipogastrio. Cuando se trata de los trastornos vasculares, si bien los trastornos como la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal o la obstrucción arterial aguda de la arteria mesentérica puede producir dolor de aparición brusca e intensa, pero no siempre se cumple. La aparición del dolor abdominal irradiado a la región sacra, flancos genitales y o cara interna de los muslos debe orientar a un aneurisma aórtico complicado. El dolor de la pared abdominal es constante e intenso, aumenta con los movimientos y no está relacionado con la ingesta. El cuadro más frecuente es el hematoma en la fase de los rectos, el cual suele ser frecuente en pacientes que son anticoagulados. Los exámenes complementarios para el abdomen agudo son en laboratorio, se puede realizar hemograma, coagulograma, ionograma, amilasemia, hepatograma, glucemia, test de embarazo y orina completa. En los exámenes radiológicos se debe realizar rayos X de tórax simple de pie, rayos X en general, ecografía, tomografía y tomografía si la institución dispone de ella. El síndrome compartimental. Se define como las múltiples consecuencias fisiológicas que ocurren como resultado de la elevación de la presión intraabdominal. Es cuando es usualmente más de 20 milímetros de mercurio. Aplica una serie de manifestaciones cardiovasculares, respiratorias, renal e incluso neurológico. También manifiesta algún tipo de condiciones hepáticas. La epidemiología. Este tipo de patología tiene una incidencia del 2% y su prevalencia es del 0 al 36.4%. La etiología o causa de esta patología. Puede presentarse cuando hay una patología como una ascitis tensa, empleo de pantalón de anti-shock, pancreatitis necrotizante aguda, alguna trombosis venosa mesentérica, por algún tipo de sepsis, trauma abdominal, hilio paralítico, edema visceral post-resucitación, obstrucción intestinal, hematoma pélvico o retroperitoneal, ruptura de un aneurisma aórtico abdominal, por algún sangrado retroperitoneal, neumoperitoneo a tensión y por alguna quemadura de la pared abdominal, bien sea algún tipo de escara.
La fisiopatología de esta patología es que a nivel del sistema nervioso central, este incremento puede generar una elevación de la presión intracraneal con una reducción de la presión de perfusión cerebral, ya que afecta el retorno venoso. A nivel cardiovascular se produce un aumento de la PVC, de la presión venosa central y de la presión capilar pulmonar. Ocurre una reducción de la perfusión de la arteria celíaca y mesentérica superior. Entre tanto, ocurre una disminución del flujo sanguíneo en la mucosa intestinal que deriva de un descenso del pH intramucoso gástrico y una isquemia posterior. A nivel hepático se da una disminución y aclaramiento del lactato, así como una reducción del resto de sus funciones metabólicas, como la posibilidad de que ocurra una elevación de las enzimas hepáticas por hipoxia hepatocelular y lesión centrolobulillar. A nivel renal, el riñón es uno de los órganos que tiene más vulnerabilidad y se presenta oliguria, que constituye uno de los signos más precoces ante esta patología. Esta se produce por una disminución del filtrado glomerular y una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La oliguria es frecuente, como ya lo comenté, en este tipo de patología. Si la hipertensión intraabdominal es de mayor a 15 milímetros de mercurio, mientras que la anuria ocurre si la hipertensión abdominal es mayor a 30 milímetros de mercurio. Las manifestaciones clínicas que se presentan acá es que durante el examen físico del abdomen hallamos signos que sugieren la presencia de un proceso agudo intracavitario, como lo son contractura de la pared, distensión y timpanismo, ausencia de ruidos hidroaéreos, dolor en la palpación, aunque suele ser referido en varias horas de la evolución de la patología. Y todo este cuadro va acompañado de vómitos, gradiente térmico, el paciente presenta palidez cutánea, sudoración, piel fría y gran toma del estado general de salud del paciente. ¿Cómo podemos hacer la medición de la presión intraabdominal? El procedimiento más empleado hoy en día es el cateterismo vesical, por ser inocuo, barato y aporta valores de presión intraabdominal confiables con el mínimo efecto adverso. Y se puede realizar si se tiene la consideración de realizarle un sondaje vesical al paciente. Para realizar este procedimiento se coloca al paciente en posición de decúbito supino con los brazos al lado del cuerpo sin almohada. Se debe evacuar la vejiga mediante la colocación de la sonda de Foley. Se conecta la sonda vesical a una llave de 3 vías que comunica con un frasco de solución salina 0,9% mediante el tramo de Venoclisi. Debe colocarse una escala vertical y se debe coincidir al 0 con la sífilis del pubis. Esta es conectada a la toma de las llaves de 3 vías. Se instalan 100 cc de solución salina 0,9% a la vejiga y luego se comunica esta con la escala donde se formará la columna hídrica, que será leída en centímetros de agua. La presión intraabdominal se detecta normal cuando sus valores oscilan entre 0 a 15 centímetros de agua. Esta está ligeramente elevada cuando sus valores son entre 16 y 25 centímetros de agua y está moderadamente elevada cuando sus valores están entre 26 a 35 centímetros de agua. Está severamente elevada si sus valores superan los 36 centímetros de agua. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Existe una serie de medidas no quirúrgicas que sirven para la prevención y el manejo de estas entidades, que estas se basan en 4 pilares fundamentales. El primero es disminuir o evacuar el contenido intraluminal mediante la inserción de una sonda nasogástrica o rectal. Iniciar con agentes procinéticos, disminuir o suspender la nutrición enteral. Se administran enemas y se realiza la descompresión por medio de una colonoscopia. El segundo paso es evaluar al paciente, evaluar el drenaje de las lesiones ocupantes del espacio a nivel abdominal mediante un catéter percutáneo o una cirugía y mejorar la distensibilidad de la pared abdominal asegurando una adecuada sedación y analgesia.
Valorar la posición antitren de Lemburg como una última acción. Considerar el bloqueo neuromuscular. Y de último, optimizar la resucitación de fluidoterapia y evitar sueroterapia agresiva, por lo cual se debe efectuar un balance hídrico neutro o incluso negativo. Tras resolver la patología abdominal, se puede realizar el cierre de la cavidad abdominal sin tensión o dejar un abdomen abierto. Este tipo de procedimientos pueden ser el cierre por medio de pinzas o grapas para aproximar la piel, la cobertura mediante una bolsa translúcida y esterilizada denominada bolsa de Bogotá, el cierre con un parche de Whitman o el cierre dinámico tipo Abra. Las técnicas de sándwich, el cierre con materiales protésticos o coberturas siliconadas, y las técnicas de cierre con terapia de presión negativa. Estas son las más utilizadas hoy en día, debido a que esas técnicas utilizan la presión negativa y el cierre asistido por aspiración. Este también es llamado el Vacuum Assisted Close. Este aplica una presión negativa que favorece la retracción de la musculatura abdominal y permite el cierre diferido de la fascia. Se produce entonces una absorción de la evacuación del contenido abdominal, lo que facilita el control de la presión intraabdominal. El diagnóstico de enfermería utilizado para este tipo de patología, este tipo de diagnóstico lo utilicé con respecto a la patología de abdomen agudo. Recordemos que la sintomatología del abdomen agudo en general es dolor, el paciente refiere mucho dolor. Por lo tanto, en los datos subjetivos el paciente refiere: me duele mucho la barriga. En los datos objetivos encontramos que hay dolor a la palpación, sudoración, vómitos, palidez cutánea. El diagnóstico de enfermería utilizado en este caso es dolor crónico relacionado con afección relacionada con postraumatismo, evidenciado por expresión facial de dolor. El resultado no es control del dolor, y las intervenciones NIC, manejo del dolor. ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar? Debemos realizar una valoración exhaustiva del dolor, asegurante de que el paciente reciba analgésicos adecuados para el tipo de dolor que refiere. Explorar los factores que alivian o empeoran el dolor, bien sea con cambios posturales, y realizar algún tipo de cambio postural que pueda aliviar el dolor. Recordemos que algunos tipos en esta patología, algunos tipos de dolores mejoran o empeoran con los cambios de posición. Y por último, evaluar el nivel del dolor del paciente. Se debe hacer antes y después de las actividades a realizar en enfermería. En la evaluación, el paciente se encontraba en 2 sustancialmente comprometido, y se espera que con los cuidados de enfermería el paciente pueda llegar a 3, a un estado comprometido, y ahí poder ir aumentando posteriormente hasta llegar a no comprometido. Gracias.